Voy a presentarles a Francisco Plancardi García Naranjo, que todo el mundo lo conoce. Me dio un currículum muy pequeñito, por eso mejor se los hice por escrito. Ahí podrán ver de todas sus actividades durante muchos años. No necesito mayor presentación porque aparte soy compañero de todos ustedes. Con ustedes, Francisco. Gracias, Manuel. Muy buenos días, compañeros. Para mí es un gusto y es un honor a la vez estar con ustedes y platicar, conversar de por qué la necesidad de un Parlamento Mundial. La respuesta directa es muy sencilla, porque todo se ha globalizado menos el Estado de Derecho global. Tenemos un sistema internacional de derecho internacional que, como su nombre lo indica, es entre los estados, los gobiernos de las naciones, internacional, pero no representa el sistema actual de las Naciones Unidas, no representa la población global, no representa los intereses de la humanidad, representa los intereses de los políticos internacionales, los diplomáticos, los presidentes de las repúblicas, los primeros ministros, la élite del poder político y económico. Ese es el mundo en que vivimos. Es un mundo de intereses creados y que la representación la tienen en Naciones Unidas, pues los gobernantes, y representa los intereses de sus gobiernos, pero no necesariamente los intereses de la población mundial. Hoy en día somos 7.400 millones de personas en el planeta. No voy a mencionar dentro de lo que es la respuesta a la necesidad de un Parlamento Mundial todos los problemas globales que ustedes ya conocen y que conocemos todos, comenzando por el cambio climático, el problema migratorio de millones y millones de personas desplazadas, los genocidios, las guerras regionales. La lista es muy grande. Entonces doy por hecho de que ustedes y yo tenemos conciencia y sabemos que la problemática global es la problemática de una aldea más, y que necesita un cabildo, la aldea. Una ciudad necesita también su cabildo, un país, una nación, su Congreso, el Poder Legislativo. Eso lo hemos vivido por siglos, desde que el sistema parlamentario empezó, desde luego, de una manera importante en la antigua Roma, con el Senado, y después puso la muestra la Gran Bretaña, Inglaterra, con un parlamento que ha sido ejemplo de muchísimos países, y es evidente que el sistema parlamentario es una respuesta a ponernos de acuerdo nosotros, los ciudadanos de cualquier ciudad, de cualquier país y del mundo, ponernos de acuerdo, dialogar, debatir y crear un sistema de leyes que nos permita, mediante el uso de la razón, una convivencia pacífica. A diferencia de la otra ley, la ley del más fuerte, que es la guerra y los intereses económicos. Tanto la guerra como los intereses económicos existen y no se pueden borrar de un solo plumazo, y eso es parte de la manera de ser de nosotros los seres humanos y de la comunidad humana, nosotros los ciudadanos. Pero sí podemos moderar el abuso y evitar la guerra mediante el diálogo y las leyes, el Estado de Derecho. Aquí en México, los líderes sociales, empresariales, demandan el Estado de Derecho en México todos los días, un día sí y otro también. Pues es la misma razón que nosotros creemos que es indispensable el Estado de Derecho global. Reitero, el concepto ya no es en sí el sistema internacional o el derecho internacional, que mi mayor respeto para todo este proceso de derecho internacional que se ha formado desde Hugo Grocio
Francisco Suárez y demás, hasta nuestros días. Y eso seguirá el derecho internacional. Pero hay que crear ahora un sistema parlamentario global. ¿Cómo? Porque es muy bonito afirmarlo, pero la pregunta es ahora el cómo, de qué manera. Siendo yo un entusiasta de la vida internacional, de los negocios internacionales, fui abogado corporativo muchos años. En 2001 observé cómo por televisión se derrumbaban las Torres Gemelas de Nueva York y me dije a mí mismo que había que hacer algo, sin ser yo abogado internacionalista, ni diplomático, ni académico, simplemente abogado de negocios internacionales y abogado fiscalista y corporativo aquí en México. Entonces me puse a estudiar la Carta de la ONU de San Francisco de 1945. Me percaté que hay dos preceptos en un breve capítulo de reforma de la Carta de la ONU. El artículo 108 establece que la Asamblea General, o sea, la que ustedes ya conocen y que han visto por televisión muchas veces, puede reformar la Carta con un quórum de 2/3 partes de los Estados-nación, de los miembros de la Asamblea General, 2/3 partes, incluyendo el voto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto, que son los 5 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial y que impulsaron la Carta. Entonces, se requiere esas 2/3 partes y el voto de los 5 miembros permanentes para reformar la Carta. Y bueno, pues es difícil esto porque los intereses creados de estas 5 potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Entonces dije, bueno, pues está difícil, habrá que hacer un cabildeo muy fuerte o lamentablemente esperar a que suceda una tragedia mayor parecida a la de hace 70 años, la Segunda Guerra Mundial, y se me ocurrió leer el siguiente precepto, 109. Tiene un tema muy interesante, que es la posibilidad de revisar la Carta de la ONU. Ahí el quórum de votación es también las 2/3 partes de la Asamblea General, más el voto de 9 cualesquiera de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. En vez de haber puesto en forma directa, como en el artículo previo, a los 5 miembros permanentes, dijo 9 miembros cualesquiera, esta es la palabra mágica, de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, mayoría de esos 9. En el Consejo de Seguridad hay 10 no permanentes. De los 9 votos que se requieren, se pueden sacar de los permanentes. Entonces, esto es para convocar, aclaro. Son 3. Es la votación. 3/4 partes. Son 2/3 partes de la Asamblea General, tanto para reformar el 108 como para convocar a la revisión de la Carta de la ONU. Es 2/3 partes de la Asamblea. Que en este caso se debe de sumar para revisar la Carta el voto de 9 cualesquiera de los 15 miembros del Consejo de Seguridad para convocar. Entonces es posible, de entrada, que la comunidad internacional, que México y el resto de los países del mundo, a excepción de los 5 miembros permanentes, puedan lanzar la convocatoria en una sesión de la Asamblea General de la ONU, que inaugura sus sesiones cada año en el mes de septiembre. Con motivo de ello, nosotros en el Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMER, elaboramos un documento dirigido al señor Presidente de la República para exponerle nuestro punto de vista de que es tiempo de que México inicie el procedimiento de convocatoria. Y México no necesariamente tiene que hacerlo solo, al contrario. México puede sumar esfuerzos, desde luego con toda Latinoamérica, existe el Parlatino,
que es un intento de parlamento latinoamericano muy válido, pero que no tiene facultades y atribuciones legislativas, no puede hacer leyes latinoamericanas, puede hacer recomendaciones, en fin, pueden hacerse algunos documentos que finalmente no son normas coercibles, las que pueda emitir el Parlatino. Entonces México puede aliarse con los países de Latinoamérica, aliarnos con los países de la Unión Europea, que en mi opinión personal es la región hoy en día con mayor madurez, con mayor experiencia para un proyecto como este, de poder iniciar un procedimiento de convocatoria a que nos sentemos la comunidad internacional a dialogar, a revisar la carta y finalmente a debatir y sacar una nueva resolución hacia un futuro Parlamento Mundial, hacia una nueva estructura a partir de Naciones Unidas. O sea, esta propuesta que hace el CEMER es de la mano de las Naciones Unidas, es con un procedimiento que exista en la propia Carta de la ONU, que es el procedimiento de iniciar la convocatoria de la revisión de la Carta de la ONU, que en 72 años nunca se ha hecho. No obstante, en el artículo 109 que acabo de mencionar, que en su primer párrafo se establece el quórum de las 2/3 partes más 9 cualesquiera de los del Consejo de Seguridad, no obstante que en el propio precepto 109, los fundadores de la ONU dejaron la puerta abierta de que se revisara automáticamente al 10º año de haberse firmado la carta. Se firmó en 1945. Quiere decir que en el tercer párrafo del 109, los fundadores de la ONU dijeron sabiamente: si no se ha revisado la carta en los primeros 10 años de vida, automáticamente tendrá la Asamblea que ponerlo en la agenda en el 10º año. Y así sucedió. En 1955 sesionó la Asamblea y acordó revisar la carta, dejando pendiente lugar y fecha. Entonces la intención de Sir Winston Churchill, presidente Roosevelt, fue excelente. O sea, dos grandes visionarios que son realmente los... Roosevelt fue el iniciador de la Carta de San Francisco y convenció a Churchill, luego invitaron a Stalin, Chaik-Pensek y a la resistencia francesa, a Francia también incluyeron. Y qué bien, y funcionó la estructura de la ONU por mucho tiempo y sigue de alguna manera siendo una conciencia internacional muy importante, muy respetable, pero que no tiene dientes. Entonces, la propuesta nuestra es que, usando lo que nos legaron, lo que tenemos actualmente, que es el sistema de Naciones Unidas y su propia carta, creamos conciencia de que es tiempo, y por eso se lo hacemos saber al presidente nuestro punto de vista, y hemos redactado un escrito que está en análisis, estudio en la Cancillería mexicana, para ver la posibilidad de que cuanto antes iniciemos el procedimiento. ¿Cuánto tiempo dure? No sabemos, nadie. Pero lo que sí podemos hacer, compañeros, es nosotros como ciudadanos del mundo, y en mi caso personal como abogado, el poder generar ideas, compartirlas e impulsarlas. Yo lo que he venido a pedirles esta mañana a ustedes es el apoyo moral como ciudadanos mexicanos y como ciudadanos del mundo, de que sí hay un mecanismo para convocar y para instalar la conferencia. Ahora bien, viene la parte interesante, el argumento en contra. El segundo párrafo del artículo 109, porque el primero ya lo analizamos, es el quórum para convocar e instalar la conferencia de miembros para la revisión. El segundo párrafo dice: si como resultado de la revisión de esta carta de la conferencia se propone alguna reforma a la carta, se necesita el voto de los 5 miembros permanentes para cualquier reforma. Entonces, de momento vemos que está también el obstáculo en el segundo párrafo del artículo 109, y el tercer párrafo,
como ya mencioné, era el que establecía que automáticamente quedará hecha la convocatoria. Pero 1955 a 2018 son muchos años y además ingresaron muchísimos países al sistema de Naciones Unidas en los 60s por la descolonización de África, de Asia, de otras partes del mundo. Entonces el número de miembros de la ONU creció de 50 que eran originalmente a 193, de tal suerte que el tercer párrafo que nos podría dar la razón de decir, señores, ya está la convocatoria automática, de alguna manera pues es inoperante. Pues la propuesta sería que con base en el primer párrafo, sin que exista el obstáculo del derecho de veto, se pueda efectivamente convocar e instalar. Ahora, el segundo párrafo dice si se propone cualquier reforma hay veto. La propuesta nuestra en el Centro Mexicano de Responsabilidad Global CEMER es no proponer reformar la Carta, sino que con el mismo derecho que se tuvo en 1945 para iniciar al sistema de Naciones Unidas, para crear a la ONU, con ese mismo derecho se puede proponer transformar la ONU en vez de Organización de Naciones Unidas, en Parlamento de Naciones Unidas. Es una transformación, no una reforma. Entonces, no hay derecho de veto porque no hay reforma. Es una propuesta más allá de reformar la Carta, el cuerpo de la Carta como tal. No se tocaría ningún renglón, ninguna coma. Se propondría iniciar un procedimiento de transformación, no de reforma, sino de transformación del ente. El ente es la Organización de Naciones Unidas, que es una organización hasta cierto punto híbrida, porque ni es una ONG, ni es una autoridad parlamentaria mundial. De tal suerte que ese ente se puede transformar en un Parlamento mundial con facultades y atribuciones legislativas. O sea, es capitalizar lo que ya tenemos, transformándolo con el mismo derecho que se crearon las Naciones Unidas en 1945. La jerarquía de esos derechos, la paridad del derecho de hacer la ONU y el derecho de transformar la ONU son pares de acuerdo con pues, los principios de derecho llamados jus cogens. El jus cogens es una doctrina que permite precisamente respetar la jerarquía de esos derechos de los pueblos y de las naciones, de autodeterminación de los pueblos. El derecho de autodeterminación de los pueblos está generalmente aceptado en todo el mundo y sería el fundamento legal para que en el seno de la conferencia de revisión de la Carta, que ya está instalada, se dé el siguiente paso mayor, que es el de transformación. Con el derecho de autodeterminación de los pueblos, aquí reunidos, representados por ustedes, señores delegados de las naciones que asisten religiosamente cada año a la Asamblea General de la ONU. La legitimidad para tomar la resolución proviene de una asistencia continua representando a sus respectivos pueblos desde 1945 hasta 2018. Con esa legitimidad y el principio jus cogens de autodeterminación de los pueblos, resolvemos iniciar un procedimiento de transformar la Organización de Naciones Unidas en Parlamento de las Naciones Unidas. Muchas gracias, compañeros. Nuestros